미쉐버 다가스타 말이 가르치는 개화를 가르치는 미츠 개화를 가르치는 치고를 맞지 하고 위험하라 아니 맞아 미제 기던다 하마 고바디 맞아 나 잘했어 하고는 너무 알았어. Contestando la pregunta anterior de que la ignorancia de nuestra existencia es nuestra enfermedad, una pregunta que te hace de vuelta. Si no tuviéramos esta ignorancia, ¿no nos enfermaríamos? Aunque lo sepamos, quizás nos enfermaríamos. Aunque lo supiésemos. Puede ser, ¿no? Sería una manifestación de estar enfermo. 그래서 나에게 가르사 때문에 교활인 부채 건 나와들서 지금까지 근데 건 일시디 나와들서 덴데 차게 있는 나만이다 말이야. 그래서 시에바디 매봤어가 나오던. 그다음에 가시 때 벽에 닿는 덴데가 라기에 나나. Existiría, pero no existiría como se nos aparece. Nacha, la enfermedad, ¿verdad? Sí. Nacha yeda yere yinaya nawa nashi manzo jinsa mares. 나와 나시 시야 말했어. 나와 나시 다 요 mares. Los doctores realmente conocen las enfermedades con las que tratan, ¿no? Por lo tanto, las enfermedades existen como a ellos se les aparecen. ¿Sí? ¿No? Depende. Si hay un doctor realmente experto, que realmente conoce bien el mundo de las enfermedades, ¿no? Puede mostrarte perfectamente, te puede decir, mira, es esta enfermedad aquí, no es otra, es esta. Por lo tanto, existe como a él se le aparece, ¿no? No, pero eso yo creo que no, ¿eh? Porque él da una medicina de acuerdo con la medicina que a él se le existe, de acuerdo como a él se le aparece. Él opera tal y como a él se le aparece todo. Y en base a conocer la enfermedad, dar la medicina y operar, la enfermedad se cura, ¿verdad? Entonces, existe como a él se le aparece. Pero no lo vive yo igual. creo que no. No se vive igual. Pero el único doctor experto. A ver, hay un ejemplo sobre esto que, bueno, que lo voy a explicar porque, por eso digo que no, que yo en un momento dado me tenía que operar la espalda según un traumatólogo buenísimo y todos los que eran muy buenos decían que había que operar. En cambio, un acupuntor me dijo que no, te pone agujas y lo ve diferente y te cura, ¿sabes? Entonces, esto es muy... depende mucho, puede ser muy buen terapeuta, traumatólogo, y es lo que te llegué a decir, pero hay otras terapias que te dicen que no y a mí estoy contento de haberle hecho caso. Y eran buenos médicos, ¿sabes? Entonces, no siempre... Dico la analogía es nala amchi kashi tenso keva shigores mitsama nlagi keva shigores ane cosa kiran keva di shaje dangore shaje madana naza di me pajuyo mares ina jetanye acupuncture kap kyake diora oti amchi di tenga chimani ane komkira shaje bango mares ni di kap kyane naza di me pajuyo cheza naza di ki amchi keva denza nawa naji di homares 배 마모 그 침다 말에 마모 샤주 당고 데스 라비오 데스 근데 타마타마라 샤주 당고 중마서 가인세나 갑자기 나서 디차선스 샤주 당고를 써야 되게 샤주 당고가 있나 다 보여 봤어. 그래서
다 샤시당 말했어요. 그냥 꼭 탑시 신다 이거 샤시당 말했다. 저기 니들이 들들었어. 그냥 꼭 탑시 신다죠. 그러나 나오나 시 다투에 매요 봐. Si te hubieras operado, quizás la espalda también se te hubiera curado, sin embargo, otra persona te ofreció un tratamiento alternativo que existía como a él se le aparecía también. Pero poner un hierro según qué partes, luego te duele también la espalda y también te lo dicen, ¿sabes? Te va a doler y tal. En cambio, si no te tienes que poner hierro, pues mejor, ¿sabes? 샤즈단의 나자 차다 차기에 있는 제가 안에 양 나차 셴가 여행이 년가 요래서 암치 셴가 돼서 말하는 나왔었어. 왜요? 샤즈단이라 암치 샤즈단이 된저기 맞아 샤즈단 거래서 마다나 나자디 매가 저기요 말이스 이나양 샤즈단나양 마옹바양 다 수캬에기 다 수캬에기 년가 요래서 이제 내가 디 타말라 샤즈단이스 알래. 샤시당은 다 수가 되는 거였어. 实是当差别去了，但是结果拿了来差，然后去撸有些。 Muy grande problema. No, en su momento sí, ahora ya no me duele, pero es que, claro, la filosofía de cada medicina es diferente. Un acupuntor te dice que, pues poniendo las agujas y según ellos que la energía fluya bien, pues se quita el dolor y es verdad. O sea, cuando te pinchan, no sé, no te duele. Entonces, en cada medicina pues tiene una manera de verlo y los dos son muy buenos en lo suyo, pero es diferente, simplemente. Pero en realidad es la misma. Bueno, ya, pero si te puedes evitar una operación, pues yo me quedo con el acupuntor, sinceramente. Mucho más. O sea, al menos yo. Sí, claro, pero eso no significa mucho que no más. tuviera la enfermedad. Es la misma. No, pues para el acupuntor no es una enfermedad, es un bloqueo energético, es diferente. Pero la- Sí, Existe como aparece, no existe. Existe como aparece. Claro. Existe como se le aparece, Bueno, de 8. pero la solución es mejor. Sí, claro. Pero por eso digo que depende de la terapia, ¿sabes? Pero existe dependiendo. Oye, 다들아, 다 나서 가야 되는데 탑시 짱해도 봐. Vemos que hay muchos métodos para curar enfermedades. 대나신이 나서게 쇼도 좀 되나요? 딱 싶었어. Por eso hay mucho que aprender y mucho que estudiar dentro del budismo. 같이 주주로 좀 지내도 써. 같이 우정 좀 다시 남는 좀 라고 Hay personas que estudian los textos de adiestramiento mental, del Lojong, hay personas que estudian el Lamrim, hay muchas cosas que podemos estudiar dentro del budismo. 어? 주주, 우정, 남는. Podríamos tomar el Lojong, estudiar adiestramiento mental, estudiar el camino del Bodhisattva, estudiar el Lamrim. 이내야가 대통령 강의 시를 Pero el propósito de estas tres enseñanzas es eliminar los problemas. 저 코아스를 수했더라. Es para eliminar aquello que estamos llamando existencia cíclica, samsara. 나가서 생기. 내가 저렇게 내가 수했더라. Para eliminar estos pensamientos negativos, nuestras mentes negativas. 다 수야가 되게 수야가 진리지 야가잖아. 네 야가 이거는 약신 비례다 쓰는 거지. Y si preguntamos, pero de los tres, ¿cuál es el mejor? ¿Cómo podemos hablar? Siempre tratamos de comparar, este es mejor que este. Pero ¿cómo podemos decir que una de estas enseñanzas es mejor que la otra? 되는 거지. 나 때문에 저랑 싸우다지 고당 부서잖아. 출루를 지나 니마 니마 싸자까지 필요 봤어. Sobre esto también podemos relacionarlo con los 4 linajes que existen dentro del budismo tibetano. El linaje Nyingma, Kagyu, Gelug y Sakya. 얘 사마 카레스라도 사마 레바디 자가 나래라요. 자나 자백이었어. Si realmente lo investigamos, el origen de estos 4 linajes es la Universidad Monástica de Nalanda en India. 근데 인디 가르쳐도 있었대.
Puesto que es así, no podríamos afirmar que este linaje es mejor que este linaje, porque no sería así, para nada. Pero si realmente lo miramos, son los tibetanos quienes han creado estos 4 linajes, porque estos 4 linajes no existían en India. Sin embargo, el Buda Dharma que llegó al Tíbet llega desde India, el origen, la fuente original es India. Y en India estas diferencias no existían. Sin embargo, después, una vez que el Dharma se esparce o que llega al Tíbet, los lamas tibetanos empiezan a establecer formas un tanto distintas de practicar la misma enseñanza. Por lo tanto, las diferencias que existen entre estos 4 linajes son unas diferencias muy pequeñas, porque no hay diferencia entre las enseñanzas de adiestramiento mental, Lojong, enseñanzas de Lam Rim, enseñanzas del camino del Bodhisattva. Todos los linajes estudian eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal por lo cual se hace todo esto? El objetivo al final de todos, ¿cuál es? Liberarnos de esta existencia cíclica, liberarnos del samsara. Hacemos todo esto para desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad y desarrollar la bodhicitta. Todo es para esto. Por eso necesitamos el deseo de liberarnos de la existencia cíclica. Ese deseo de liberarnos de la existencia cíclica es renuncia. La renuncia es el deseo, el querer liberarse de samsara. ¿Y qué es liberarse del samsara? La liberación, el nirvana. El nirvana es liberarse de la existencia cíclica. Entonces, cuando hablamos de desear, ¿qué es lo que deseamos? La liberación o el nirvana. Nirvana es sinónimo de liberación en sánscrito. ¿Y de qué me tengo que liberar? Me tengo que liberar de la existencia cíclica, de existir cíclicamente. Y si me tengo que liberar de la existencia cíclica, ¿qué es entonces esa existencia cíclica? ¿Qué es? Que era lo que estamos debatiendo hasta ahora. Y si nos tenemos que liberar, ¿quién se tiene que liberar? ¿Quién se tiene que liberar? Nosotros. Cada uno. Cada uno de nosotros. ¿De qué se tiene que liberar cada uno? Del sufrimiento. De existencia cíclica. Corvale. Y el proceso de liberarse, que cogemos el sufrimiento, lo ponemos aquí al lado y te quédate aquí y tú te vas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te liberas? Estudiando, analizando, meditando Es y cambiando la mente. a ¿Cómo te tra- liberas? Como lavar la camiseta llena de manchas, ¿no? el objetivo principal sería controlar las emociones aflictivas, que son las que provocan el sufrimiento. A través del conocimiento, a través del estudio del conocimiento, sabemos controlar las emociones aflictivas, que es el primer
lo que nos provocará el sufrimiento a continuación. Lo que estamos experimentando ahora es anterior. Entonces solamente a través de nuestro conocimiento, de saber cómo funciona nuestra mente, podremos controlar las emociones aflictivas, que es lo que siempre dicen todos los maestros, ¿no? Controlar las emociones aflictivas. Entonces todos nos tenemos que convertir en jefes y en jefas de las aflicciones. De nuestras aflicciones. Reconocer No de soy dónde. jefe, jefa. Reconocer de dónde vienen nuestras predisposiciones a actuar y actuar en consecuencia, no dejarnos llevar por el camino, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros no somos samsara. Nosotros formamos parte del samsara. No, no. Nuestra existencia es samsara. O no es algo que somos parte de samsara. Nuestra ignorancia. ¿Qué es nuestra existencia? Es que cuando, claro. Existencia dicho, ¿no? Sí. Existencia. ¿Qué es nuestra existencia? Nuestra experiencia. Lo que experimentamos. El experimentar las cosas. Lo que Eso es experimentamos y cómo experimentamos. ¿Este edificio entonces es samsara? No. Pero nosotros experimentamos este edificio. Cada uno a su manera. Pero ¿acaso no experimentamos de la misma forma el hecho de entrar en este edificio, salir de este edificio, sentarse dentro de este edificio? ¿Eso no es lo mismo para todos? Sí. Aparentemente sí, pero ¿cómo lo vives? Sí, pero uno le parece un sitio muy bonito, uno parece muy feo, lo que sea. Pero ese es tu pensamiento. Sí. Entonces, samsara es tu pensamiento. ¿Cómo lo vives? Tiene mucho que ver con tu percepción. Sí, tu percepción. Entonces, por ejemplo, nuestra percepción o el pensamiento de decir voy a separar a Inglaterra de Europa, ¿eso es samsara? Sí. Total. Total ya se ve, ¿no? Para John entonces vemos que el samsara es este tipo de pensamiento, que el Brexit de samsara.
Sin embargo, hay muchos tipos de pensamiento, muchas formas de pensar. Entonces, ¿las formas de pensar positivas son samsara? Si el pensamiento es samsara, Positivo. Si el pensamiento es samsara, ¿quiere decir entonces que el pensamiento es sufrimiento? Bueno, en todo caso, todo lo que crea apego, pues si cualquier pensamiento negativo o positivo que cree un apego crea un enlace de atracción, ¿no? Que es lo que forma el samsara, el renacimiento. Sería esto. ¿El pensamiento conectado al apego no es acaso la mente? La mente que tiene apego, o la mente contaminada me ha dicho. La mente como, sí, que tiene apego dentro de ella. Entonces, ¿nuestra mente es samsara? La naturaleza de la mente es conocida muy clara, es muy clara, no son las... Pero nuestra mente, ¿es nuestra mente samsara? No. Como la espiritual. Depende. Sería ecuanimidad, Sí, ¿no? depende. Bueno, hay muchas mentes. Claro, sería Cada cosa la la mente del yo, y yo lo atribuiría, como comentaba por ahí, que cuando tu mente del yo depende demasiado de los factores externos, intentas controlar lo externo, estás sometido a la aflicción. Entonces la clave supongo que es separarte de los factores externos, no desear nada, ni bueno ni malo, externamente, para tener la mente serena, que es tu mente verdadera, pero no la del yo. La ecuanimidad sería. Enséñame cuál es la mente libre del yo. Sería la mente que trata por igual el placer y el sufrimiento, los trata por igual. Los trata como experiencias del samsara, porque estás dentro de él. Chogre mebesem. Susu semdanda dünyada dewa niga la kyagal chiriora. Ane chila cha chila dang. Odi tangyam yebesem. De nadan kachewesem, na mebesem. Tagi ko semniura, nadan jewesem da, nadan majewesem. De nadan majewesem, ane dedu nila tangyam dedu nila machawa, dedu nila keba machini, tangyam disemchiura. Odi nadan majewesem. Me estoy poniendo a prueba hoy, que me estáis poniendo a prueba hoy. Hay una mente que no sienta apego hacia la felicidad y rechazo hacia el sufrimiento. La ecuanimidad. A ver, cuando el objeto ¿Hay alguna mente que sea así? sería La mente sujeto y objeto. masoquista. No. Supongo que La mente clara. La mente clara. En el sujeto y objeto. A ver, uno a uno. En el, A ver, primero tú. si yo miro al sufrimiento solo desde mi experiencia individual, siento apego y con lo cual no quiero sufrir. Pero si miro a la experiencia desde algo más grande que mi propia experiencia emocional, por ejemplo, desde la ética de lo correcto, es decir, desde el Dharma, sería en este caso,
entonces puedo aceptar el sufrimiento como algo inevitable que no puedo controlar mientras esté en el samsara. Con lo cual entonces sí que puedo aceptarlo. Pena, ngajabu yimba yena, yen ngarang dunia thongwe kabla, ane dang dunia kogi mes, nyongdo mes. Yena yang di karesi nelang na kaisena ngadang dewe sem dires, di ngadang dewe sem res. Yena yang pena nye chugi chudan dewe samlo damba yena. ane le yunde dan sujingi korla samlo dan bagina dungi yonga ya odi tida nga korwa mangala res chezanga dungi yonga yong yong rang yong re chezang di dungi manyoya gideba di levi mares yenda phabe kansa tola menyoya gideba yong Entonces, un ser arya, un ser noble, los bodhisattvas aryas, ¿no acaso no quieren liberarse del sufrimiento? Los seres aryas ya han realizado la vacuidad, esa es la implicación. Como deseo final, sí. Como deseo final, como deseo último, sí, pero supongo que reconocen que para llegar a ese deseo último deben aceptar el sufrimiento que nace de renunciar a los apegos. No, que nace. Con su deba tardula, con su deba diores. Deba tardula, con su dunya taya deba diores, tardula. Yinayang con su dunya taya la, ane decha di meba sogore con su hago yere. 내가 아주 죽어서 누가 자사스나 내가 그냥 칼라산도 매를 샤고나 내가 그래서 칼라 사이도 보면 누가 자수 누가 산도 매시라고 어디를 Es como, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, sería como una persona que tiene hambre, pero que mientras que sacia su apetito, mientras que tiene el estómago lleno, ya no desea comer más. ¿Sería algo así? Porque has dicho que, por ejemplo, un Arya Bodhisattva, como deseo último, sí quiere liberarse. Entonces sería como, por ejemplo, una persona que quiere alimentarse, pero que mientras que tiene el estómago lleno, no desea alimentarse. En general sí quiere alimentarse, pero mientras tiene el estómago lleno no tiene ese deseo ahí. ¿Es así? ¿Sería un equivalente? Claro, el problema será que enseguida volverá a desear alimentarse. Claro, pero es que... Tendré la otra de Yinayang. 저거 걔 두시시라다 저기요 말아 재산 남자 공양계 가다자 얘기 내가 얘기했어 난 내려서 나 가면서 코아스를 기능을 중상탄 Entonces vemos que no habéis sabido identificar todavía lo que samsara es. Sí, un momento. Creo, el problema está en la dualización. Cuando dualizamos... Dualidad... Nimeba. Nime gidosha. Nisuyoba. Cuando dualizamos, cuando ya interpretamos sufrimiento, atracción, positivo, negativo, objeto y sujeto, ahí está el problema. Cuando en meditación, que todavía no estamos en ello, cuando consigamos lo que es la mente empírica, sería que el sujeto y objeto es uno, o sea, estamos, sería nuestro espejo. Antes de todo, ¿me puedes por favor decir qué quieres decir cuando dices dualidad o no dualidad? Dualidad es yo y lo demás y yo. Es mi espejo y yo. Sujeto y objeto. Pero eso existe, ¿verdad? Sujeto y objeto. Porque yo existo y tú existes. Entonces, eso existe. Sí, pero sujeto y objeto.
Yudan, yuchen, ni. Pero Cuando- el objeto y el sujeto existen. pero no por separado. No, lo percibimos por separado, pero no es separado. Koni kaga, manzola, yudan, yuchen, ni kaga nangi yores. Era no manashin yomares. Kaga nawan. ¿No existen separados? No existen separados. Mi conciencia, que es el sujeto, y este libro que tengo delante, que es el objeto, ¿acaso no están separados? No, no están separados. ¿El libro no lo ha hecho una fábrica? Sí, lo ha hecho una fábrica, pero mi percepción, en el momento en el que yo estoy percibiendo, el momento en que yo estoy Mis percibiendo, ojos no lo ha creado, perdón, yo tengo que seguir, es que lo que diga él, mis ojos no lo ha creado una fábrica. la sensación que yo tengo en cada momento, la sensación, sea visión de tacto, lo que sea, esta dualidad es lo que rompe la realidad de nuestro ser. Sería cuando el objetivo de la meditación última, es precisamente romper esta dualidad de objeto de sujeto y objeto. Yo, por ejemplo, ¿cómo me percibes tú a mí? Ahora actualmente, dentro de mi ignorancia como un lama. Y yo, ese yo que tú percibes ahora no existe. Tú y yo. El yo, como tú me percibes ahora, no existo, yo no existo como tú me percibes ahora. No soy capaz de percibirlo como parte mía. No tengo la capacidad. En meditación absoluta sí que podríamos percibirnos directamente como somos realmente, con nuestros infinitos agregados. Soy un monje gordo que está aquí sentado. Una parte, sí. Yo también comparto, comparto la humanidad, comparto la humanidad. Comparto humanidad, Entonces me ves, ¿no? ¿Me ves? Sí, sí, sí. También estoy aquí, también estoy aquí. Yo existo como tú me percibes. Ahora sí. En este momento sí. En este momento sí. Pero si no de aquí un segundo ya has cambiado. Pero has cambiado porque no nos percibimos realmente lo que somos. Y quizá no puede ser también desde el nivel desde donde miras, porque por ejemplo si coges un cuerpo, el cuerpo mío, ¿vale? Y lo miras a nivel celular, y yo a una de mis células le doy conciencia individual. Esa célula pensará que va por su cuenta, que pensará que hay dualidad. Pero si lo miras desde mi cuerpo, esa célula forma parte de mí. Demasiado ya. 다는 민자만 보여요. 간세나가
ngazo pena kyangshirira. Kyangshir nalola thongwa na ngazo chamagi dujin thongdubira. Dujin chig nalola sheva chig zuba yena ani yosu nisu yoba thongdubira. Tente da 야. 다들 성다. 전다 가서 코안에 타고 쓰기 시기였어. 코아. Vamos a reflexionar de la siguiente forma. Volvamos a liberarnos de la existencia cíclica. Estamos hablando de eso, ¿no? De liberarnos de la existencia cíclica. La existencia cíclica. 나도 코안에 타고 있어. Me tengo que liberar del samsara. 나도 코아스 카레스. Y entonces, ¿qué es el samsara? ¿Qué es la existencia cíclica? 다들 나도 사실은 남서로 공공하게 있어. Es así. Tenemos 5 agregados. 공공한테 나도 상하게 돼요. Estos cinco agregados los tendremos incluso hasta cuando estemos iluminados. 전주 쓰던 내보다 있어. Los bodhisattvas, cuando seamos bodhisattvas, tendremos 5 agregados. 저가 나도 공공한테 타고 쓰는 거. Entonces no estamos hablando de liberarnos de los 5 agregados. 하고선 뜨는지 하고선. ¿Esto lo habéis entendido? 딱 가래 타고. Entonces, ¿de qué nos tenemos que liberar? De la ignorancia y del karma. 나도 그때 나 했으나 레단 뉴몽기 깨리 차리 타고. Le daño. 레단 뉴몽기 깨리 차리 타고. Nos tenemos que liberar de estar bajo el poder del karma y las aflicciones. 다들 다 같아게. Entonces, ¿qué es lo que se libera? Al final, ¿qué es lo que se libera? 레단 뉴몽기 깨리 차리 나서 레단 뉴몽 마게 차지 되나 열었어. 그리고 차셔라. Porque ¿acaso hay alguna parte de nosotros ahora mismo que no haya sido producido por el karma y las aflicciones? No. 매나? 나 차상 타고 그랬어. Si no es así, quiere decir que nos tenemos que liberar de absolutamente de todo. 나서 전주 쓰는 내가 코네베 전주 쓰는 거가 차상 포함 내가 코아리요. Y entonces quiere decir que los bodhisattvas que están en el camino de la visión ya no tienen más samsara. 나도 공공한 내가 잘했어. Y quiere decir que en ese entonces nuestros agregados habremos eliminado o nos habremos deshecho de nuestros agregados. 코아리요. Porque hemos eliminado la existencia cíclica de samsara. 다 코마 힘이 차지. 코 힘이 차지라 가서 공공하지라 코마 힘이 차이 공공하시도 있어. ¿O es el caso entonces de que hay una parte de los agregados que son existencia cíclica, samsara, y una parte de los agregados que no son existencia cíclica? Entonces, ¿cómo es? Los purificas, ¿no? Conforme vas eliminando negatividades, eliminas las aflicciones, eliminas todo, vas purificando tus agregados y vas purificando todo. Vas cambiando las... Invierte la rueda, ¿no? De los 12 vínculos. ¿Y cómo hay que deshacerse de esos 12 vínculos de originación interdependiente? Pues en vez de ir creando karma, generando cosas negativas y generando todas las negatividades, vas al revés. Hay un ejemplo para ilustrar de qué forma tenemos que pasar de unos agregados que son existencia cíclica a unos agregados que no son existencia cíclica.
Alfonso Di. Perdón, vosotros tenéis que poner el ejemplo. Que pongáis un ejemplo de cómo tenemos que pasar de tener unos agregados que son existencia cíclica, que son samsara, a unos agregados que no son. La contaminación del río Ganges, ¿no? ¿Te has explicado alguna vez? El otro día. Precisamente, si ponemos el ejemplo de agua, de un río, de un lago, si el agua está contaminada, si está ensuciado por alguna razón, ¿hay ese agua, a pesar de estar contaminada, hay un aspecto del agua que es puro, que no está contaminado? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Correctamente, ¿no? Sí. Claro. Lo vemos. El río Ganges. El río Ganges está contaminado, ¿verdad? ¿Hay una parte del río Ganges que no esté contaminada? ¿Una parte del agua del río Ganges que no esté contaminada? El nacimiento del río. El nacimiento está sin contaminar. Si empiezan a dejar de contaminarlo, La fuente, ¿no? Yo no estoy hablando del nacimiento del río, estoy hablando del río. si al río le dejan de tirar suciedad y le van sacando, la propia agua está limpia. Chukoram, Tangmales, Hainzena, Chorbodidam, Chu, Yigadi, Chupamales. Chuda, Chorbodidera. Chorbodi. Entonces, si tú cogieras un vaso de agua del río Ganges y dijeras, bueno, ahora solamente me voy a beber el agua, solamente lo que es el agua, no la contaminación del agua. Pero Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. hay que ir limpiándola poquito a poquito. Chamasaya llores. Chutela chamasaya llores. Se puede hacer potable el agua. Sí. Se puede potabilizar el agua. Chamasaya llores. Sí. ¿Se puede limpiar entonces la contaminación, aquello que contamina el agua? Sí. ¿Cómo? Estudiado. En nuestra mente con antídotos, en el agua con las depuradoras. Proceso de purificación. Vipassana. Es precisamente así como tenemos que pensarlo. Cuando pensemos en la existencia cíclica, podemos visualizar, podemos pensar en el río Ganges. Vemos que el río Ganges está contaminado, el agua está contaminada, sin embargo, el agua sabemos que se puede purificar, se puede potabilizar el agua del río Ganges. Pero si fuésemos a apuntar con el dedo para decir, esta parte es la que está contaminada y esta parte es la que no está contaminada, no podríamos, porque no se puede hacer esa separación. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer una purificación del agua gradual que permita que eventualmente el agua sea potable. Eso sí se puede hacer. Y es por eso que se hablan de agregados contaminados. Y ahora pensemos en la contaminación, el origen de la contaminación del río.
el río originalmente era puro, era potable y después se contaminó, o la contaminación forma parte del río, o de dónde surge. Estaba desde el principio o apareció de repente. No. Era puro. Estamos de Yomar, estamos. Exactamente, el río al principio era puro, totalmente puro. Y luego por condiciones adventicias, condiciones temporales, se contaminó ese río, se contaminó ese agua. Pues todo lo que le van poniendo. Igual que nosotros. Lo mismo que nosotros. Y nosotros tenemos una mente que se llama la mente de la luz clara. Y esta mente de la luz clara es precisamente como ese agua potable, ese agua pura. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que ha llegado la mente burda y se ha mezclado, se ha metido con esta mente más pura. Esta mente burda es el defecto del cual nos tenemos que liberar. Sin embargo, dentro de esta mente burda tiene distintos aspectos, tiene aspectos más positivos y aspectos más negativos. Si la llevamos al extremo de lo negativo, puede llegar al suicidio, por ejemplo. Entonces tenemos que darnos cuenta de que existe dentro de todas las mentes, de lo que conforma nuestra conciencia, existe una mente que está libre de todos los defectos. Y todos nosotros, todas nosotras tenemos esa mente. De la misma forma que la naturaleza del agua del río Ganges es pura. La contaminación y los problemas surgen debido a condiciones temporales, adventicias. Pero si eliminamos todas esas condiciones adventicias temporales que contaminan el río Ganges se volverá puro, ¿verdad? Por lo tanto, de la misma forma que en el ejemplo del río, nosotros también podemos liberarnos de todos los problemas de nuestra mente, podemos liberarnos de esta contaminación de los agregados. Sin embargo, a pesar de que podríamos purificar y potabilizar el río Ganges, los indios lo hacen muy difíciles de potabilizar. De hecho, una de las propuestas que tenía el actual presidente Modi era limpiar, él dijo, yo voy a limpiar el río Ganges. Pero en 5 años todavía no ha podido. Ahora Modi acaba de ser reelegido otra vez, así que tiene otros 5 años. Pero en 5 años sí que ha limpiado mucho el río Ganges. Hay mucha diferencia entre antes y lo que es el río Ganges ahora. Por lo tanto, vemos de que si es cuestión de poder, se puede hacer.
Por lo tanto, nosotros podemos mejorar nuestra mente, podemos mejorar nuestro cuerpo, 100% seguro todo esto se puede mejorar. Por eso, vosotros los gordos no tenéis que sentir descorazonados, porque se puede mejorar. Mira, John, como no está gordo, está contento. Por lo tanto, tenemos que llegar a la convicción, tenemos que tener la convicción y la certeza de que se puede hacer, de que se puede mejorar, de que nos podemos liberar de la existencia cíclica, 100% seguro, nos podemos liberar con certeza de la existencia cíclica. Y con certeza existe el camino que nos lleva a la liberación de la existencia cíclica. Pero hasta hace un momento, cuando hemos hablado de la existencia cíclica, no sabíais decir exactamente qué era la existencia cíclica. Entonces, ¿cómo sabemos qué es la liberación de la existencia cíclica? Y cada una se tiene que liberar de su propia existencia cíclica. Nadie puede venir a liberarnos de nuestra existencia cíclica. Una pregunta. Que el río, esté contaminado o no, al final llega al mar y se diluye. Entonces esto, con el ejemplo de cómo es, ¿no? Porque o sea, sería como que te mueres y al final se diluye. Es igual el ejemplo. ¿Entendés la pregunta? Sí, que ahí el río al final se disuelve con el mar. Por lo tanto, el continuo mental, cuando se muere... Y eso ya deja de ser, ¿cómo es? Con el ejemplo este, ¿cómo sería? Petina, tanda chumo kanga gi pena nola, chisang samborwe. Sambor denzo tama la gyachela leyere. Gyachela lecha vejela, ane sambor din meba dawo chayeres. Dawo chayero. Dawo. Yena yang, tada di da sem ki di chibo jigyan chayere, sem yu shibe tabe. Tende pechare yo. En este caso ya no se puede, se equipara el ejemplo, se usa el ejemplo para ilustrar que existe un potencial de limpiar el agua, puesto que la naturaleza del agua no es contaminada. Pero nada, luego lo de la desembocadura del río no tiene nada que ver con... Porque si el río estaba contaminado, va a contaminar el mar. Bueno, o se recicla la cosa. Sí. De ahí el peligro de estar contaminado. De ahí el peligro de estar contaminado. Por ejemplo, toda la contaminación y basura de Barcelona, ¿dónde va? Al mar. Y luego, ¿dónde se queda? En el mar. Entonces, el mar está contaminado. Volviendo un poco al principio del sufrimiento del cuerpo, lo que he entendido como resumen es que es la naturaleza, la mente burda es la que tenemos que depurar y limpiar, que los agregados, aunque tengas una mente eliminada, pues tienes los agregados los se mantienen y que los agregados pueden ser contaminados o no contaminados. Si podríamos tener los agregados no contaminados, ¿podrían tener forma humana? ¿O es otro nivel de agregados?
ngazo sem raba chiyera sem raba di khani suidus sem raba di meba sogudus tireves kichiche ani niba de ngazo kumbo di sakche dan samme niera nga samme ki kumbo yang mi ki kewa leya yoreve yamena sacha shema yamena tashema tireves. Lo de la mente burda es correcto en esa parte y es cierto que tenemos un agregado, una versión contaminada y el potencial de la versión no contaminada, y una versión de los agregados no contaminados puede tomar un renacimiento humano. Puede renacer como humano. 이렇게 온라인 미 풍부디 초신은 좀 사실은 없어요. 이네 다 간사디 풍부디 메시지 차대요. 간사디. 근데 겨울에 전주선바 사토를 내는 사실 나가고 이렇게 겨울에 풍부디 메시지 차대요. 완전 풍부지가 지가라고 말했어. 이는 다든 모든 수 삭제를 이렇게 게임도 사실 수치가 Podemos poner el ejemplo de un bodhisattva que esté en un nivel de camino muy avanzado, que podría tomar un renacimiento humano. Entonces, al nacer con un cuerpo de carne y hueso, de alguna forma está contaminado. Sin embargo, la persona es una persona especial. Entonces no se puede considerar que sus agregados sean exactamente igual a los de una persona ordinaria. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Church